ella, Lilith sabía que su vida no había hecho más que empezar. Adeline Mortimer se frotó la parte baja de la espalda por tercera vez aquella noche y se enderezó, tratando de no golpear su abultado vientre contra el borde del escritorio. Estar embarazada de 37 semanas no era momento para hacer vigilias nocturnas sobre los dibujos, pero no tenía elección. El cliente exigía cambios en el diseño para mañana por la mañana. Dio un sorbo a la infusión fría y refunfuñó. El ruido de la puerta al cerrarse interrumpió sus cavilaciones. Silas había vuelto, y a juzgar por sus pesados pasos, no estaba de muy buen humor. ¿Todavía estás despierta? Apareció en la puerta del despacho, apoyado en la jamba. Olía a cerveza y cigarrillos. Tengo que terminar la edición antes de que amanezca. Intentó hablar Adeline con calma, aunque el olor a cerveza le producía algunas náuseas. Silas se acercó, se cernió sobre la mesa y se quedó mirando los planos. En su posición, las mujeres normales tejen escarpines, no se quedan mirando papeles hasta medianoche. Adeline respiró hondo, tratando de calmarse. Esta conversación se producía con tanta regularidad que ya tenía preparada una frase estándar. Silas, ya hemos hablado de esto. El contrato de Westbrook Development es una oportunidad para llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Tendré que tomarme un tiempo libre después del nacimiento, así que... No tendrás que trabajar en absoluto, me interrumpió. ¿Puedo mantener a mi familia con el sueldo de un profesor de gimnasia? Adeline se guardó ese pensamiento para sí, por supuesto. 10 años atrás, cuando se conocieron, Silas Crane era un hombre muy diferente. La estrella del equipo de fútbol, guapo, seguro de sí mismo, con brillantes perspectivas para una carrera deportiva. Ella, una tranquila estudiante de arquitectura, no podía creer su felicidad cuando él se fijó en ella. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos y hacían planes. Silas obtuvo una beca deportiva en una prestigiosa universidad y los entrenadores pronosticaron su carrera como jugador profesional, pero el destino ordenó otra cosa. En su segundo año, durante un partido importante, Silas sufrió una grave lesión de rodilla. 3 operaciones no pudieron restablecer totalmente la movilidad de la articulación. Sus sueños de deporte profesional se vinieron abajo en un instante. Adelina le apoyó lo mejor que pudo. Estuvo a su lado durante las dolorosas sesiones de fisioterapia, escuchó sus amargos monólogos sobre la injusticia de la vida, soportó pacientemente sus ataques de ira. Juntos decidieron que Silas se dedicaría a la pedagogía deportiva. Siempre se le habían dado bien los niños y era la elección lógica. Cuando se casaron, Adelina ya trabajaba en una pequeña empresa de diseño. Poco a poco su carrera fue ascendiendo, recibía proyectos cada vez más interesantes, era apreciada por los clientes y la dirección. Hace 3 años le propusieron ser socia, y aunque eso significaba aún más trabajo, Adelina aceptó. Silas la había apoyado entonces, orgulloso de sus éxitos, feliz por sus primeros honorarios serios. Todo cambió hace un año, cuando un antiguo compañero suyo, con el que habían jugado juntos en el equipo de la universidad, se convirtió en entrenador de un club profesional. Tras enterarse, Silas no salió de juerga en 3 días. Después de eso, algo en él se quebró. Empezó a irritarse con Adelina y su relación se volvió cada vez más tensa. El embarazo que habían planeado durante tanto tiempo no trajo la armonía que esperaban. Silas parecía verlo como una excusa para volver a poner a su esposa en su lugar apropiado. En casa, como cuidadora del hogar, dependiente de él económica y emocionalmente. Mira, no volvamos a discutir. Adeline guardó el lápiz. Solo me quedan unos cuantos trazos y voy a acostarme. Silas negó con la cabeza. Un marido normal no dejaría trabajar de noche a su mujer embarazada. Y una esposa normal haría caso a su marido, ¿no? Adeline no pudo soportarlo más. ¿En serio intentas dictarme cómo debo gestionar proyectos de los que no sabes nada?
La última frase fue un error. Se dio cuenta en cuanto las palabras salieron de su boca. La cara de Silas se contorsionó. Oh, claro, se supone que no debo entender tus brillantes diseños arquitectónicos. Se dio la vuelta y salió de la habitación dando un portazo. Adeline se frotó las sienes con cansancio. Sus conflictos se habían vuelto tan familiares que ya no le producían lágrimas, solo un dolor sordo en algún lugar de su pecho. Antes lo había amado con tanta intensidad que habría hecho cualquier cosa por su relación. Ahora le parecía que ella y su marido hablaban idiomas distintos. Desvió la mirada hacia el dibujo inacabado. El futuro complejo de usos mixtos en el centro de la ciudad era el proyecto más ambicioso de su carrera. Tras meses de trabajo agotador, Adelina había conseguido convencer al propietario de Westbrook Development de su competencia. Robert Westbrook, un magnate inmobiliario cincuentón con fama de perfeccionista, la había llamado personalmente hacía 15 días. Hemos elegido su concepto, señora Crane, pero la decisión final se tomará tras la presentación del diseño detallado, dijo con su característica voz baja. Era el gran avance con el que Adelina había soñado durante años. Y ahora, a una semana de la presentación del diseño final, Westbrook pidió inesperadamente un cambio en la ubicación de la zona de asientos. Una cosa pequeña, pero que requería ajustes en todo el concepto paisajístico. La presentación estaba prevista para el miércoles siguiente, 3 días antes de la fecha de entrega prevista. Adelina sabía que corría un riesgo, pero abandonar el proyecto ahora significaría tachar meses de trabajo. El sonido del televisor procedía del dormitorio. Al parecer, Silas había decidido ver otro partido deportivo. Adeline volvió a mirar el reloj. Era casi medianoche. El bebé que llevaba dentro se agitó, como si le recordara a sí misma. Se puso la mano en el estómago. «Estaremos bien, pequeña», susurró. «Mamá solo quiere asegurarse de que tengas un buen futuro». La mañana siguiente empezó en silencio. Silas ya se había marchado. Las clases empezaban temprano. Adeline exhaló aliviada al darse cuenta de que podía evitar otro estresante desayuno. Se preparó una taza de té, abrió el portátil y envió los dibujos corregidos al cliente. Llegó a la oficina a las 10. Su socio y mejor amigo Calvin Reed la recibió en la entrada. «Tienes un aspecto horrible», le tendió una taza de té de hierbas. «¿Llevas despierta toda la noche?» «Gracias por el cumplido». Adeline puso los ojos en blanco. Westbrook volvió a cambiar de opinión sobre la distribución. Calvin silbó. «¿Y lo has rehecho todo? ¿Sola?» «Adelina, sabes que podrías haberme llamado». «¿Y arrancarte de tu preciado Mark a medianoche?» Sonrió débilmente. «Me las arreglé». Calvin había sido su amigo desde que era estudiante. Había sido él quien le había sugerido que se asociara a su pequeña empresa de diseño cuando Adeline se había planteado dejar su trabajo por sus dificultades sentimentales con Silas. También era una de las pocas personas que sabía lo tensa que se había vuelto su relación. «¿Qué hay de nuestro señor Crane? ¿Sigue pensando que su sitio está en la cocina con un cucharón en la mano?» Adeline suspiró. «Cal, no empieces». «Lo siento», levantó las manos en un gesto conciliador. «Es que odio cómo te trata. Te mereces algo mejor». «Silas, estás pasando por una mala racha. Es temporal». «Sí, lo es. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año? ¿Un año y medio?» Calvin sacudió la cabeza. «¿Sabes lo que realmente me asusta? Estás empezando a ponerle excusas». Adeline no contestó. En su interior se debatían sentimientos contradictorios. Los restos de amor por su marido, con quien había pasado por tantas cosas, y la creciente conciencia de que su relación se había vuelto tóxica. «Vale, lo siento». Calvin le apretó el hombro con suavidad. «¿Cómo te encuentras? Falta poco para el parto». «Bien», sonrió débilmente. «Es un poco agotador tener a alguien dentro de ti utilizando tus órganos internos como un saco de boxeo, pero estoy bien». La jornada laboral pasó volando. Adelina tuvo algunas reuniones con clientes,
ultimó su presentación a Westbrook y programó una inspección final de la obra para la semana siguiente. Al subir al coche por la tarde, sintió una extraña tensión en la parte baja de la espalda. La molestia no era grave, pero sí insistente. Ahora no, pensó. Aún le faltaban 3 semanas para dar a luz, según los cálculos de los médicos. En casa, Silas ya estaba preparando la cena. Adeline se sorprendió al ver una botella de vino sin alcohol sobre la mesa y velas encendidas. ¿Qué es esto? Se detuvo en la puerta de la cocina. Silas se dio la vuelta, sonriendo casi como al principio de su relación. He pensado en compensar la pelea de anoche. Me porté como un imbécil. Adeline sintió que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Eran momentos como este, cuando el antiguo Silas volvía a mirar a su marido, los que le daban esperanzas de que no todo estaba perdido. Gracias. Se acercó a él y le dio un ligero beso en la mejilla. Huele delicioso. Durante la cena hablaron de cosas sin importancia, evitando los temas candentes. Silas contaba anécdotas divertidas sobre sus alumnos. Adeline compartía noticias del trabajo sin entrar en detalles. Después de meses de constantes conflictos, fue un soplo de aire fresco. «Mañana tienes cita con el ginecólogo, ¿verdad?», preguntó Silas mientras pasaban al salón. «Sí, con el doctor Seltzer a las 3». Adeline se acomodó en el sofá estirando las piernas. «¿Quieres venir conmigo?». Silas dudó. «Tengo entrenamiento con el equipo del colegio. No puedo cancelarlo». Hace unos meses eso habría sido motivo de discusión, pero ahora Adeline se limitaba a asentir. Estaba acostumbrada a acudir sola a las citas. Silas solo había estado allí 2 veces, y en ambas se había sentido claramente fuera de lugar. La zona lumbar volvía a dolerle. El dolor había empeorado un poco, pero seguía siendo soportable. «¿Se encuentra bien?». Silas la vio hacer una mueca de dolor. «Sí, me duele un poco la espalda. Debo de haber estado demasiado tiempo sentado en el proyecto». Frunció el ceño. «Quizá deberíamos llamar a un médico». «No creo que sea nada grave. Solo las molestias habituales de las últimas semanas de embarazo». Silas se sentó a su lado y, de repente, le puso la mano en el vientre. Era el primer gesto de ese tipo en semanas. «¿Cómo está hoy?», preguntó en voz baja. «Activa», sonrió Adeline. «Sobre todo cuando intento dormir». Él le devolvió la sonrisa y por un momento a Adeline le pareció que las cosas podían volver a la normalidad, que quizá tener una hija les ayudaría a ambos a encontrar un nuevo punto de partida. Pero la ilusión se hizo añicos cuando sonó el teléfono del trabajo. Al ver el nombre de Robert Westbrook en la pantalla, Adeline se puso tensa. «Lo siento, tengo que cogerlo», se levantó del sofá. El rostro de Silas cambió al instante, congelado en una familiar máscara de irritación. «Por supuesto, el trabajo es lo primero». Ella ignoró el comentario y contestó al teléfono. Westbrook anunció que trasladaban la presentación al lunes, 2 días antes de lo previsto. Eso significaba que solo tenía 4 días para prepararse. Cuando Adeline regresó al salón, el ambiente ya había cambiado. Silas cambiaba de canal en el televisor con aire distante. «¿Va todo bien?», preguntó sin mirarla. «La presentación se ha trasladado al lunes», respondió ella preparándose para otro conflicto. «Ya veo». Apagó el televisor y se levantó. «Entonces no te molestaré. Seguro que tienes mucho trabajo». Y antes de que Adeline pudiera replicar, él salió de la habitación. El momento de intimidad que acababan de compartir se disolvió como si nunca hubiera ocurrido. Adeline se hundió pesadamente en el sofá, frotándose de nuevo la parte baja de la espalda. El dolor se hizo más insistente, pero sus pensamientos estaban preocupados por otra cosa. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cuándo el cuidado se convirtió en control y el amor en una fuente de dolor? Miró la fotografía de su boda en la estantería. Caras felices, llenas de esperanza y planes de futuro.
Podría haber imaginado entonces que 8 años después su matrimonio se mantendría unido por los recuerdos y los raros destellos de sentimientos pasados. Tal vez su relación estuviera condenada desde el principio. La lesión de Silas no solo le había privado de su carrera deportiva, sino que había destrozado su imagen de sí mismo, y el éxito de ella solo lo había empeorado, recordándole constantemente sus propias ambiciones no realizadas. Adeline se acarició el estómago, sintiendo los movimientos apenas perceptibles de su hija. «Espero que las cosas sean diferentes contigo», susurró. La doctora Olivia Seltzer examinaba los resultados de la última ecografía de Adelina, tomando notas de vez en cuando en la historia clínica. Sus movimientos precisos y seguros delataban a una persona acostumbrada a basarse únicamente en hechos. «El bebé evoluciona con normalidad», dijo por fin, mirando a Adelina. «Pero tu tensión me preocupa. Es más alta de lo que debería ser en esta etapa». Adelina se sentó en el borde del sofá, acomodándose la ropa después del examen. El dolor lumbar se había convertido en algo habitual durante la última semana, y la hinchazón de sus piernas se había convertido en un compañero constante. «Intento descansar todo lo posible», respondió, evitando mencionar el proyecto que ocupaba la mayor parte de su tiempo. La doctora Seltzer, una mujer bajita de ojos marrones penetrantes y canas prematuras en su cabello oscuro, era conocida tanto por su intuición como por su profesionalidad. «Señora Crane», cruzó las manos sobre la mesa, en su 38ª semana de embarazo, debe evitar el estrés en la medida de lo posible. Su cuerpo está trabajando al máximo de su capacidad en estos momentos. Adeline suspiró. «El lunes tengo una presentación importante. Después pienso tomarme vacaciones hasta el parto, lo prometo». «Faltan 3 días para el lunes». El doctor Seltzer enarcó una ceja. «Seguro que puedes soportarlo». «No tengo elección», dijo Adelina sonriendo débilmente. «Este proyecto es muy importante para mi carrera». El médico guardó silencio un rato, como si estuviera decidiendo si continuar la conversación. «¿Qué opina su marido? ¿No podría venir hoy otra vez?» Adelina se puso tensa. En el tono del doctor Seltzer no había ningún juicio, solo interés profesional, pero la pregunta seguía tocando la fibra sensible. «Silas tiene entrenamiento para el equipo de la escuela. Es profesor de educación física». La doctora asintió con la cabeza y volvió a anotar en el historial. «Entiendo, pero aún así…» hizo una pausa. «Adelina, ¿puedo preguntarte algo personal?» El repentino uso de su nombre de pila hizo recelar a Adelina. «Por supuesto. ¿Cómo están las cosas en casa? Te lo pregunto porque el estrés no es solo laboral. A veces las relaciones familiares pueden ser igual de agotadoras». Adelina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Rara vez hablaba de su matrimonio con alguien que no fuera Calvin. La idea de que alguien ajeno se diera cuenta de los problemas le resultaba desagradable. «Estamos atravesando una mala racha», respondió finalmente. «Pero es temporal. Cuando nazca el bebé, las cosas mejorarán». El doctor Seltzer la miró con tal comprensión que Adelina se sintió incómoda. «Llevo 20 años trabajando en este campo, y una de las cosas que he aprendido es que los niños no arreglan las relaciones rotas. La mayoría de las veces solo refuerzan los problemas existentes». Adelina se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería desahogar sus resentimientos y temores, decirle cómo había cambiado Silas, lo cansada que estaba de equilibrar su frágil ego y sus propias ambiciones. Pero la otra parte de ella se resistía obstinadamente. Era admitir su derrota, admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. «Agradezco su preocupación, doctor Seltzer», dijo finalmente, «pero nos las arreglaremos». El médico asintió sin insistir. «Por supuesto. Recuerden que mi trabajo es velar por la salud de los dos, y si algo os preocupa, mi puerta está siempre abierta». Al salir de la consulta, Adeline se sintió extrañamente aliviada.
Era como si el mero reconocimiento del problema, por cauteloso que fuera, le hubiera quitado un peso de encima. Silas estaba sentado en la sala de espera, hojeando una revista para padres. Al verla, se levantó. «Se ha cancelado el entrenamiento», explicó al notar su mirada de sorpresa. «Supuse que podría llegar al final de la cita». «Estupendo», sonrió Adeline, intentando ocultar sus sentimientos encontrados. «El doctor Seltzer ha dicho que el bebé está bien, pero que necesito descansar más». Salieron de la clínica bajo el sol de la tarde. El día era sorprendentemente cálido para principios de primavera. «Te llevaré a casa», dijo Silas, dirigiéndose a su coche aparcado al otro lado de la calle. «Necesitas descansar». En realidad, iba a pasarme por la oficina. Tengo que recoger material para la presentación. La cara de Silas se ensombreció al instante. «Acabas de volver del médico que te ha dicho que descanses, y te vas directa al trabajo. No tardaré más de 1 hora». Adeline intentó hablar con calma. «Luego me iré directamente a casa, te lo prometo». «Dios, Adelina». Silas se pasó una mano por el pelo en un gesto de irritación. «¿Te importa siquiera el bebé? ¿O tu carrera es mucho más importante?» Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Todo en su interior se apretó con resentimiento y rabia. «No te atrevas a decir que no me importa nuestro bebé», le tembló la voz. «Por eso trabajo tanto, para asegurarme de que tenga un futuro». «Quizá lo que necesita es una madre sana», replicó Silas. «¿Alguien que no se arriesgue a un parto prematuro por un estúpido proyecto?» «¿Estúpido?» Adeline sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. «Este estúpido proyecto podría llevar a nuestra empresa a la fama nacional. Es un contrato millonario, Silas». «Un contrato millonario», sonrió con amargura. «¿Has pensado alguna vez que quizá no quiero que mi mujer sea el sostén de la familia? ¿Que tal vez no quiero tus malditos millones?» Adeline lo miró fijamente, sintiendo el abismo que se abría entre ellos. La verdadera razón de su conflicto no era la ambición profesional ni el cuidado de los hijos. Era el orgullo herido de un hombre que una vez había soñado con la fama y el éxito y ahora no podía aceptar que su mujer hubiera conseguido más. «Cogeré un taxi», dijo ella en voz baja. «Te veré en casa». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió a la parada de autobús. Silas no la llamó por su nombre, no corrió tras ella. Simplemente arrancó el coche y se marchó, dejándola sola en la acera. La oficina estaba tranquila a medida que avanzaba la tarde. La mayor parte del personal ya se había marchado. Era viernes, el final de la semana laboral. Calvin estaba sentado en su mesa, absorto en sus planos. «¿Qué haces aquí?», levantó la vista cuando vio a Adeline. «¿No deberías estar en la consulta del médico?» «Estaba». Se hundió en la silla frente a él, sintiéndose cansada por todas partes. «Quería recoger material para la presentación, así que trabajaré en casa este fin de semana». Calvin apartó el lápiz y la miró atentamente. «¿Qué te pasa? Tienes la cara de alguien que acaba de pelearse con su marido». Adeline sonrió débilmente. «Tu perspicacia a veces asusta. Sí, nosotros discutimos después de la recepción». «Déjame adivinar». Calvin se echó hacia atrás en la silla. «Te acusó otra vez de trabajar demasiado». «Esta vez con variaciones», suspiró. «Ahora soy una mala madre, arriesgando la salud de mi hijo por mi carrera». «Menudo gilipollas», Calvin sacudió la cabeza. «Perdona la expresión, pero es verdad». «Solo tiene miedo». Adeline se frotó la parte baja de la espalda que empezaba a dolerle de nuevo. «Tiene miedo de estar más distante cuando nazca el bebé. ¿Y por eso decidió distanciarte a ti primero?», Calvin resopló. «Una estrategia ingeniosa». Adeline no contestó. Era inútil explicarle a Calvin la compleja psicología de Silas. Para su amiga, era sencillo. Si un hombre te hacía daño, tenías que alejarte de él. «Mira», Calvin se inclinó hacia adelante, «puedo terminar la presentación yo solo. De todas formas, no tengo planes para el fin de semana y tú necesitas descansar».
Es mi proyecto, Cal. Y mi empresa, me recuerda con suavidad. No quiero que la mejor planificadora de nuestro equipo dé a luz delante de Westbrook en la presentación. Adeline no pudo evitar sonreír. Sería un lanzamiento memorable. Desde luego, se rió Calvin. Pero no estoy seguro de que Westbrook apreciara esos efectos especiales. Acordaron que Calvin completaría la mayor parte de la presentación y Adeline vería la versión final el domingo. Era un compromiso razonable, aunque ella no quería que el proyecto se le escapara de las manos. Silas no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. He quedado con Mike. Vuelve tarde. Mike era su amigo del instituto, con quien solían ver partidos deportivos en un bar cercano. Adeline se sintió aliviada de no tener que continuar con el conflicto de la mañana. Se duchó, se preparó una cena ligera y se instaló en el salón con su portátil, revisando sus archivos de trabajo. Se acercaba la medianoche cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Silas había vuelto. Adeline supo por los pasos pesados y desiguales que había estado bebiendo. «¿Sigues despierta?», apareció en la puerta del salón, apoyado en la jamba. «Y trabajando, por supuesto». Adelina cerró el portátil. «Estoy terminando. ¿Cómo está Mike?» «Bien». Silas entró en la habitación y se hundió pesadamente en la silla de enfrente. Su mujer no trabaja de noche. No trabaja en absoluto. Se queda en casa, criando a los niños. ¿Te lo imaginas? Adeline reprimió un suspiro. Obviamente, una noche con un amigo no había mejorado su humor. «Silas, no empecemos esta conversación otra vez. ¿Por qué? ¿Estás incómodo?» Él se inclinó hacia adelante y ella pudo oler el whisky. «¿O de verdad te escuecen los ojos?» «¿Qué verdad?» Adeline intentó hablar con calma. «Que trabajo para mantener a nuestra familia, o que tu orgullo masculino no puede soportarlo». Silas se enderezó bruscamente, con el rostro contorsionado. «¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que solo soy un perdedor con el ego herido?» «Yo no he dicho eso». Adeline sintió que el niño que llevaba dentro se agitaba inquieto, como si reaccionara a su creciente tensión. «Pero mírate, te has convertido en alguien a quien apenas reconozco. En lugar de apoyarme, me criticas constantemente, como si mi éxito fuera una especie de insulto personal». «¿No es cierto?» Silas sonrió con amargura. «Míranos, la gran triunfadora Adeline y el pequeño perdedor Silas, la pareja perfecta». «Basta». Adeline levantó la voz. «Así es como te ves tú, no yo. Nunca he pensado en ti como en un perdedor». «¿En serio?» Se levantó, cerniéndose sobre ella. «¿Qué me dices de aquella vez que me presentaste a tus clientes como mi marido, el maestro de escuela?» Con ese tono condescendiente, como si te disculparas por mí. Adeline estaba confusa. Efectivamente, lo había dicho en uno de los actos de empresa, pero no de la forma en que Silas lo había expresado. «Estoy orgullosa de que seas profesora», dijo en voz baja. «Ayudas a los niños, forjas su futuro. Es un trabajo importante, pero no tan prestigioso como el tuyo, ¿verdad?» Silas negó con la cabeza. «No da tanto dinero». Se hundió en la silla, de repente muy cansado. «¿Sabes qué, Adi?» Utilizó su antiguo apodo, que ella no había oído en meses. «A veces te miro y no me doy cuenta de a dónde ha ido a parar aquella chica de la que me enamoré. La que soñaba con una familia, con hijos, la que estuvo a mi lado cuando el mundo se vino abajo». Adeline sintió un nudo en la garganta. «No se ha ido, Sai. Simplemente crecido, igual que tú. Los dos hemos cambiado». «Sí», asintió él mirándola a través de ella. «Cambiado». Ese fue el final de su conversación. Silas se fue al dormitorio y Adeline se quedó sentada en el salón durante un buen rato, preguntándose si podrían salvar lo que quedaba de su relación. El fin de semana transcurrió en un tenso silencio. Silas pasó la mayor parte del tiempo fuera de casa, aparentemente ayudando al equipo de la escuela a prepararse para la competición.
Adelina trabajaba en su presentación, tratando de ignorar el creciente dolor lumbar y la hinchazón de las piernas. El domingo por la noche, Calvin le envió la versión final de la presentación. Era impecable, impactante, informativa y convincente. Adeline sintió una oleada de gratitud por tener un amigo que no solo compartía sus ambiciones profesionales, sino que también se preocupaba por su bienestar. El lunes por la mañana se levantó antes de lo habitual. Silas seguía dormido, con la respiración profunda y acompasada. En momentos así, al mirar su rostro relajado y somnoliento, Adeline seguía viéndolo como el chico que una vez había hecho latir más rápido su corazón. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. La presentación estaba prevista para las 11 de la mañana y tenía que prepararse. En el baño, mirando su reflejo, Adeline notó las ojeras y la palidez de su rostro. El doctor Seltzer tenía razón, parecía demacrada. Pero hoy era el día para el que había estado trabajando durante meses. Solo le quedaban unas horas. Cuando salió del baño, Silas ya estaba despierto y sentado en el borde de la cama, consultando algo en su teléfono. «Buenos días», dijo Adeline, abriendo el armario en busca de un atuendo adecuado para la presentación. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista. «¿A qué hora es la reunión?» A las 11 sacó su mejor traje de negocios, comprado especialmente para los últimos meses de embarazo. «Calvin me recoge a las 10». Silas levantó por fin la vista. «¿Seguro que te apetece? No tienes muy buen aspecto». No había el juicio habitual en su voz, solo preocupación. «Puedo soportarlo», sonrió Adeline débilmente. «Es importante para mí, Cy». Él asintió, pero no dijo nada. Hubo un silencio entre ellos, no hostil, pero tampoco cómodo. Era como si ambos no supieran cómo comunicarse entre sí después de todos los conflictos recientes. «Buena suerte», dijo finalmente, cuando ella estaba completamente vestida. «Estoy seguro de que les impresionarás». Aquellas sencillas palabras de ánimo, las primeras en mucho tiempo, pillaron a Adeline por sorpresa. De repente quiso ir hacia él, abrazarlo, disculparse por toda la tensión de los últimos meses. Pero algo la detuvo. El miedo al rechazo, tal vez, o simplemente estaba cansada de la montaña rusa emocional de su relación. «Gracias», respondió ella con sencillez. «Te llamaré en cuanto termine». Calvin la recogió exactamente a las 10. Adelina comprobó su aspecto por última vez. Traje estricto, maquillaje mínimo, pelo recogido en un moño. Una mujer profesional y segura de sí misma, lista para una de las actuaciones más importantes de su carrera. Pero sentía una creciente inquietud en su interior, y no se debía solo a la inminente presentación. El dolor en la parte baja de la espalda, que no había cesado en días, se había vuelto más intenso. A él se unió una extraña presión en el bajo vientre, leve pero insistente. «¿Te encuentras bien?», preguntó Calvin, viéndola arrugar la nariz mientras subía al coche. «Sí, solo los dolores habituales del último mes», sonrió Adeline tensa. «Vamos, no quiero llegar tarde». El trayecto hasta la oficina de Westbrook Development duró una media hora. Calvin intentó distraerla con una conversación, pero Adeline se limitó a asentir distraídamente, con los pensamientos en algún lugar lejano. ¿Tenía razón el doctor Seltzer? Tener un bebé no haría más que agravar sus problemas y los de Silas en lugar de resolverlos. ¿Y qué pasaría con su carrera después del nacimiento de su hija? ¿Sería capaz de conciliar la maternidad y el trabajo, sobre todo si Silas seguía considerando sus ambiciones profesionales como una traición a su familia? La distrajo de estos pensamientos un dolor especialmente agudo en la espalda. Adeline chilló involuntariamente, agarrándose al borde del asiento. Calvin frenó de inmediato. «¿Qué ha pasado?» «Nada», respiró profundamente, intentando ocultar el pánico en su voz. «Es solo mi espalda, más dura de lo normal». «Adelina»,
Calvin la miró preocupado. Si no te encuentras bien, podemos cancelar la presentación. Tu salud es más importante. No, negó con la cabeza. No podemos defraudar a Westbrook. Además, estoy bien, de verdad. Eso no era del todo cierto. El malestar empeoraba por momentos y tenía una sensación en el bajo vientre que no podía ignorar. Pero la idea de abandonar la presentación ahora, cuando habían dedicado tanto tiempo y esfuerzo al proyecto, era insoportable. Llegaron a la oficina de Westbrook Development 20 minutos antes de la hora acordada. El lujoso edificio de cristal y hormigón se alzaba sobre el resto del barrio como símbolo del éxito y la ambición de su propietario. ¿Estás lista?, preguntó Calvin, ayudándola a bajar del coche. Todo lo preparada que voy a estar nunca, inhaló Adeline haciendo acopio de todas sus fuerzas. Solo tenía que aguantar 2 horas. Solo 2 horas, y entonces podría relajarse. El vestíbulo de Westbrook Development era amplio y luminoso, con techos altos y plantas vivas en macetas de diseño. Adeline anotó mentalmente algunas opciones arquitectónicas que podrían utilizarse en su propio proyecto. El señor Westbrook les espera. Una elegante recepcionista les condujo a una sala de conferencias en la última planta del edificio. El resto de la reunión se reunirá con ellos en unos minutos. Robert Westbrook, un hombre alto de sagaces ojos azules, ya les estaba esperando. A pesar de su edad, tenía unos 50 años, parecía en forma y lleno de energía. Señora Crane, señor Reid, les estrechó la mano. Me alegro de verles. Espero que el aplazamiento no haya sido un inconveniente. En absoluto, le aseguró Adeline, aunque el aplazamiento le había costado varias noches de insomnio. Ya está todo listo. Bien, asintió Westbrook. Debo admitir que estoy impresionado con tu trabajo en el concepto preliminar, sobre todo teniendo en cuenta tu posición. Dijo la última palabra con una ligera torpeza, como muchos hombres de su generación que no estaban acostumbrados a ver mujeres embarazadas en un entorno empresarial. Gracias, sonrió Adeline. El embarazo solo me ha hecho más eficiente. Dicen que la multitarea es el superpoder de las embarazadas. Westbrook se rió, apreciando claramente su enfoque. Mi mujer decía lo mismo cuando esperaba a nuestros gemelos, aunque entonces ella no se encargaba de grandes proyectos. Su conversación se vio interrumpida por la aparición de los demás participantes en la reunión, el director financiero de la empresa, el ingeniero jefe y algunas otras personas cuyos cargos Adelina no recordaba. La presentación estaba a punto de comenzar. Calvin la ayudó a instalar el proyector y Adelina tomó asiento en la cabecera de la mesa. A pesar de su creciente incomodidad, sintió un subidón de adrenalina. Era su momento, su oportunidad de demostrar que todas las noches en vela y los sacrificios no habían sido en vano. Caballeros, empezó mirando al público, permítanme presentarles un proyecto que cambiará no solo la línea de la ciudad, sino el propio planteamiento de los espacios de uso mixto. Y se sumergió en la presentación, olvidándose temporalmente del dolor, de Silas, de todos los problemas que la habían atormentado durante los últimos meses. En esos momentos solo existía el proyecto, su creación, su orgullo. Pero la realidad se lo recordó de repente y sin piedad. Mientras explicaba el concepto de la cubierta vegetal, Adeline sintió un dolor agudo que le recorrió desde la parte baja de la espalda hasta el estómago, tan intenso que por un momento perdió el hilo de sus pensamientos. «¿Señora Crane?», preguntó Westbrook preocupado. «¿Se encuentra bien?» «Sí», tragó saliva. «Solo una pequeña molestia. Sigamos con ello». Adeline intentó volver a la presentación, pero la siguiente oleada de dolor fue aún peor, y cuando sintió que la humedad le corría por el interior del muslo, se dio cuenta con una claridad aterradora. Sus contracciones habían comenzado. «Adelie». Calvin fue el primero en notar el cambio de expresión en su rostro. ¿Ocurría algo?
La sala de conferencias de Westbrook Development le pareció a Adelina demasiado luminosa y estrecha. Los rostros de los presentes se desdibujaban ante sus ojos, y el dolor aparecía ahora en oleadas, retrocediendo durante unos segundos, solo para volver con más violencia. Creo que tengo que ir al hospital. Se esforzaba por decir las palabras, aferrándose al borde de la mesa. Creo que me voy a poner de parto. Por un momento se hizo un silencio de estupefacción en la habitación. Luego todo se puso en movimiento. Robert Westbrook fue el primero en reaccionar, pasando instantáneamente de hombre de negocios a hombre de acción. «Mi coche está abajo», se dirigió a Calvin. «Mi chofer te llevará al hospital más rápido que una ambulancia». Calvin ya estaba recogiendo sus cosas, dejando la presentación a medio camino. «Gracias, señor Westbrook. Lamento este giro de los acontecimientos». Adeline trató de seguir siendo profesional incluso ahora. «¿Podemos cambiar la cita para...» «Señora Crane», la interrumpió Westbrook con suavidad. «De lo único que tiene que preocuparse ahora es de su bebé. El proyecto no va a ninguna parte». Ella asintió agradecida, incapaz de hablar mientras otra oleada de dolor la invadía. Calvin la ayudó a levantarse y con la ayuda de uno de los empleados de Westbrook, se dirigieron lentamente hacia el ascensor. En la lujosa berlina de Westbrook, Adeline trató de ordenar sus pensamientos. Entre las contracciones, cada vez más frecuentes, sacó el teléfono. «Tengo que llamar a Silas», murmuró. Calvin le cogió el teléfono. «Yo lo haré. Respira. ¿Recuerdas cómo te enseñaron en el curso?» Marcó el número de Silas. La llamada saltó al buzón de voz. Calvin dejó un breve mensaje y volvió a llamar. Y volvió a llamar. «No contesta», dijo por fin. «Probablemente esté dando clase». Adeline asintió, cerrando los ojos. Las contracciones eran cada vez más dolorosas y cada vez le costaba más mantener la compostura. «Clínica Mercy», dijo entre jadeos. «Es la más cercana y allí trabaja el doctor Seltzer, mi médico». El conductor asintió y cambió de ruta. Calvin siguió llamando a Silas mientras le dirigía palabras tranquilizadoras a Adeline. Su presencia tenía un efecto tranquilizador en ella. Siempre había sido su apoyo, especialmente durante los últimos meses de tensión. «Todo va a salir bien», le apretó la mano. «Todo saldrá bien. Eres Adeline Mortimer, la mujer que obligó al mismísimo Robert Westbrook a guardar su diario». Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. La siguiente contracción fue tan fuerte que la dejó sin aliento. La clínica Mercy les recibió con bullicio y profesionalidad. En cuanto el conductor se detuvo en la entrada de urgencias, las enfermeras con una camilla ya corrían hacia el coche. Calvin tuvo tiempo de llamarlas desde la carretera. 38 semanas, primer bebé. Las contracciones empezaron hace unos 20 minutos, le dijo a la enfermera de guardia. Su médico es la doctora Olivia Seltzer. «Ya hemos avisado a la doctora Seltzer», asintió la enfermera mientras ayudaba a colocar a Adelina en la camilla. «Estará aquí dentro de 10 minutos. Mientras tanto, prepararemos a la paciente». Adelina fue trasladada rápidamente por los pasillos del hospital hasta la sala prenatal. Calvin se quedó en el pasillo, aún intentando localizar a Silas. Las enfermeras la ayudaron a ponerse una camisa de hospital, conectaron un monitor cardíaco para controlar los latidos del bebé y le pusieron una vía. «¿Ha roto aguas?», le preguntó una de ellas, una mujer mayor de ojos amables. «Sí, creo que sí, en el consultorio», exhaló Adelina entre contracciones. «¿Cómo está el bebé?». «Los latidos son un poco rápidos, pero están dentro de los límites normales». La enfermera comprobó el monitor. «La doctora llegará pronto y evaluará todo». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y un jadeante Silas apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido de miedo y preocupación. «Adi», se precipitó hacia la cama agarrándola del brazo. «Por fin me ha entendido tu amigo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué tan pronto?». El alivio que le produjo su aparición
fue rápidamente sustituido por la irritación que le produjo su tono acusador. «No pensaba tener un bebé durante la presentación, Sai», espetó ella, tratando de mantener la calma. «La presentación», negó con la cabeza. Sabía que este maldito trabajo no conduciría a nada bueno. Adeline no tuvo tiempo de contestar, pero la retorció otra contracción, tan fuerte que solo pudo apretar los dientes y agarrarse a las barandillas de la cama. «Respira, cariño», le dijo la enfermera sosteniéndola. «Inspira y expira así». Cuando el dolor remitió un poco, Silas continuó. «El médico te advirtió que no descansaras, pero no, tu carrera es más importante que nada, incluso que la salud de tu propio hijo». «Señor Crane», la enfermera le dirigió una mirada severa, «no es momento para acusaciones. Su mujer necesita apoyo y tranquilidad». Silas pareció no oírla. «Siempre eres así, Adeline, siempre anteponiendo tu ambición a todo lo demás. Incluso ahora, incluso cuando se trata de nuestro hijo». «Silas, por favor», sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de dolor, miedo y resentimiento. «Ahora no». En ese momento, la doctora Seltzer entró en la habitación y se puso los guantes. Su presencia tranquila y segura cambió al instante el ambiente de la sala. «Adelina», señaló con la cabeza a su paciente, dirigiendo una breve mirada a Silas. «Parece que su hija ha decidido venir al mundo antes de lo previsto». La doctora comprobó rápidamente los monitores y luego examinó a Adelina. 6 centímetros de dilatación, dijo. «Va rápido, sobre todo para ser el primer parto». «¿Es grave?», preguntó Silas, cuyo enfado fue sustituido al instante por la preocupación. «No necesariamente», dijo el doctor Seltzer, comprobando el historial que había traído la enfermera. «Pero, dada la hipertensión de Adelina y el hecho de que el bebé es un poco prematuro, vigilaremos de cerca el proceso». Se volvió hacia Silas. «Señor Crane, si quiere quedarse, tiene que calmarse. El estrés emocional de la madre puede tener un efecto negativo en el bebé». Silas asintió, pero su rostro permaneció tenso. Se acercó a la ventana y se metió las manos en los bolsillos mientras el doctor Seltzer seguía trabajando. Las 2 horas siguientes se convirtieron para Adeline en una mezcla de dolor, miedo y revisiones periódicas. Las contracciones eran cada vez más fuertes y frecuentes, y la voz de la doctora Seltzer se volvía más preocupada, aunque ella intentaba no demostrarlo. Silas se paseaba por la habitación, se acercaba a Adeline y le apretaba la mano. Luego se alejaba hacia la ventana mientras ella gritaba de dolor. Su nerviosismo no hacía más que aumentar la ansiedad de ella. «Los latidos del feto disminuyen durante las contracciones», dijo el doctor Seltzer en voz baja a la enfermera, pensando que Adelina no podía oírlo. «Tenemos que aumentar la monitorización y preparar el quirófano, por si acaso». Esas palabras hicieron que el corazón de Adelina se apretara de miedo. Algo estaba saliendo mal. Su bebé estaba en peligro. «¿Qué le pasa?», preguntó Silas bruscamente, habiendo escuchado también las palabras del médico. «¿Por qué el quirófano?». «Solo por precaución», respondió tranquilamente el doctor Seltzer. «El bebé está sometido a cierto estrés durante el parto, lo cual es normal en un parto prematuro, pero estamos vigilando de cerca la situación». Silas se acercó a la cama de Adeline con el rostro contraído por la ira y el miedo. Siseó inclinándose hacia ella. «Si le pasa algo a nuestra hija por tu maldito trabajo...». «Señor Crane», la doctora Seltzer alzó la voz. «Si vuelve a decir una palabra así, le pediré que abandone la sala». Pero Silas no parecía oírla. Años de amargura, miedo por su hijo y su propia impotencia habían roto su autocontrol. «Ni siquiera eres apta para ser madre», gritó, mirando a Adeline con una mezcla de ira y desprecio. Una madre de verdad nunca antepondría su carrera a su hijo. Las palabras golpearon a Adelina con más fuerza que cualquier dolor físico. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mezclándose con el sudor del esfuerzo. La doctora Seltzer se interpuso con firmeza entre ellos.
Ya basta. Su voz era tranquila pero inobjetable. Enfermera, acompañe al señor Crane a la sala de espera, ahora mismo. No puede echarme, protestó Silas. Soy padre. Puedo y lo haré, le cortó el doctor Seltzer. Tu presencia en tu estado actual es perjudicial tanto para la madre como para el niño. Cuando te hayas calmado podrás volver. La enfermera cogió firmemente a Silas por el codo y lo sacó de la habitación, a pesar de sus protestas. En cuanto se cerró la puerta, el doctor Seltzer se volvió hacia Adelina. No le hagas caso, le dijo en voz baja pero con firmeza. Ahora tienes que concentrarte solo en ti y en el bebé. Nada más importa. Adelina asintió, intentando tranquilizarse. Pero las palabras de Silas seguían resonando en su cabeza. ¿De verdad pensaba eso? ¿Que no estaba preparada para ser madre? Una nueva oleada de dolor la invadió, aún peor que las anteriores. La doctora Seltzer comprobó rápidamente su estado. Revelación total, anunció. Ha llegado el momento. Adelina, ahora tienes que empujar. Respira profundamente y sigue mis instrucciones. La siguiente media hora fue la más intensa de la vida de Adelina. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, el miedo por el bebé con la determinación de superarlo todo. Empujó cuando le dijeron que empujara, respiró cuando le dijeron que respirara, confiando plenamente en el doctor Seltzer. Los latidos del bebé seguían siendo alarmantes, se ralentizaban y se aceleraban, haciendo que las enfermeras intercambiaran miradas preocupadas. Un poco más, animó el doctor Seltzer. Puedo ver la cabeza. Un gran empujón más, Adelina. Con un último y aplastante esfuerzo, casi desmayada por el dolor y el agotamiento, Adeline sintió que algo cambiaba. Un alivio repentino y, a continuación, un grito fino y desgarrador, el sonido más hermoso que jamás había oído. ¡Felicidades! El doctor Seltzer colocó suavemente la pequeña criatura cubierta de limo sobre el pecho de Adelina. Tienes una hija sana. El tiempo pareció detenerse. Adelina miró el rostro pequeño y arrugado de su hija y sintió que por sus mejillas corrían lágrimas de alivio y alegría. Todos los miedos y el dolor de las últimas horas se disolvieron en este momento de absoluto milagro. «Hola, cariño», susurró, tocando suavemente la manita. «Soy tu mamá». El bebé, como si la hubiera oído, abrió los ojos, azules oscuros como los de todos los recién nacidos, y la miró fijamente con esa concentración especial que solo tienen los bebés. Las enfermeras iban de un lado a otro, comprobando las constantes vitales, limpiando y pesando al bebé, pero Adeline apenas se fijaba en ellas. Todo su mundo se había reducido a aquel hombrecillo que de repente se había convertido en el centro de su universo. 1,5 kilos, anunció una de las enfermeras. Un poco menos de lo normal para su trimestre, pero en general estaba bien. La doctora Seltzer terminó su trabajo y se acercó a Adelina. «Es preciosa», dijo con una sonrisa. «Y tú fuiste increíblemente valiente». Adelina asintió agradecida, sin poder apartar los ojos de su hija. «Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti». El médico le apretó el hombro cariñosamente. «Lo habrías conseguido. Tienes mucha más fuerza de la que crees». Luego se dirigió a la puerta. «Voy a hablar con su marido. Estoy segura de que está preocupado, a pesar de su comportamiento». La alegría de Adeline se desvaneció ligeramente ante la mención de Silas. Sus palabras aún resonaban en sus oídos, dolorosas y agudas, pero al mirar a su hija no pudo contener el dolor. «Doctor Seltzer», llamó al médico. «Dile que todo está bien. A las 2». El doctor Seltzer asintió y salió de la habitación. Adeline volvió a concentrarse en su hija, a la que la enfermera ya había envuelto en pañales y se la había devuelto. «¿Cómo la llamará?», preguntó la enfermera rellenando el papeleo. Adeline se lo pensó un momento. Silas y ella habían hablado de diferentes nombres, pero no habían llegado a una decisión definitiva.
Eleanor, dijo al fin. Eleanor Crane. El nombre pertenecía a su abuela, una mujer fuerte e independiente que había enseñado a Adeline a no tener nunca miedo de seguir sus sueños. Parecía una elección apropiada para una hija que tal vez tuviera que demostrar la misma fortaleza en la vida. La enfermera anotó el nombre y se marchó en silencio, dejando a Adeline a solas con su hija. En ese momento de paz y tranquilidad, por fin se permitió pensar en el futuro. ¿Sería capaz de ser una buena madre? Silas no lo creía. Quizá en el fondo ella también lo dudaba. Pero mirando la carita de Eleanor, Adeline sintió que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para que aquella niña fuera feliz y amada. Y su matrimonio con Silas, después de hoy, ella no estaba segura de que quedara algo de él. Sus palabras, pronunciadas en un momento de miedo y estrés, seguían reflejando lo que realmente pensaba de ella, como una mujer incapaz de ser una buena madre debido a su compromiso con su carrera. La puerta de la sala se entreabrió y Adeline se tensó, esperando ver a Silas. Pero era Calvin, despeinado, con ojeras de emoción, pero una sonrisa brillante. ¿Me permite? Se quedó vacilante en el umbral. Por supuesto, sonrió Adeline. Te presento a Eleanor. Calvin se acercó cautelosamente a la cama, mirando al bebé con expresión de absoluta admiración. Es preciosa, Addie, igual que su mamá. Gracias por acompañarme hoy. Adeline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sé qué podría... Oye, la interrumpió él suavemente. Para eso están los amigos, ¿no? Para estar a tu lado cuando tu socia decide dar a luz justo en medio de la presentación más importante del año. Adeline no pudo evitar reírse, aunque le dolía el cuerpo. Dios, Westbrook debe de estar en estado de shock. De hecho, llamó para ver cómo estabas. Calvin se sentó en el borde de la cama. Dijo que estaba impresionado con tu determinación y profesionalidad, incluso en estas circunstancias. Parece que conseguimos el contrato, pasara lo que pasara. Eran buenas noticias, pero ahora parecían tan lejanas e insignificantes comparadas con el pequeño milagro que tenía entre manos. ¿Y Silas? Preguntó Adeline en voz baja. ¿Lo había visto? El rostro de Calvin se ensombreció. Sí, está en el pasillo, hablando con el doctor Seltzer. Parece deprimido. Adeline asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella deseaba que Silas entrara y viera a su hija, que compartiera con ella ese momento de asombro y alegría. La otra parte seguía oyendo sus duras palabras y no estaba preparada para otro enfrentamiento. «Puedo pedirle que espere si no estás preparada», sugirió Calvin, siempre sensible a su estado de ánimo. «No», sacudió Adeline con la cabeza. «Es su hija. Tiene derecho a conocerla». Calvin asintió, comprensivo. «Entonces iré yo. Necesitas descansar y tendrás muchas cosas de las que hablar». Se inclinó hacia ella y le besó ligeramente la frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco, Adeline Mortimer, y vas a ser una madre increíble». Con estas palabras se marchó en silencio, dejando a Adeline sola de nuevo con su hija y pensando en la próxima conversación con su marido. No sabía exactamente lo que le diría a Silas. No sabía si podría olvidar las palabras que él le había lanzado a la cara en su momento más vulnerable. Pero mirando a Eleanor, que dormía plácidamente sobre su pecho, Adeline sabía una cosa. Por el bien de esta niña, estaba dispuesta a pasar por cualquier cosa, incluso por la conversación más difícil de su vida. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Adeline respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de ocurrir, pero antes de que se abriera la puerta, la doctora Seltzer entró en la habitación sola, con una expresión inusualmente seria en el rostro. «Adeline», dijo acercándose a la cama, «antes de que entre tu marido, me gustaría hablar contigo. Hay algo que debes saber». Silas estaba sentado en el pasillo de la sala de partos con la cabeza apoyada en las manos.
Los interminables minutos de espera se habían convertido en horas, y cada segundo le dolía en las sienes. Después de que lo obligaran a salir de la sala, se debatía entre la desesperación y la rabia, incapaz de encontrar un lugar a donde ir. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido decirle algo así a Adeline cuando estaba más vulnerable? Las palabras que habían salido de sus labios ahora parecían ajenas, como si las hubiera pronunciado otra persona, una versión oscura y distorsionada de sí mismo. Ni siquiera estás capacitada para ser madre. El eco de su propia voz le persiguió, haciéndole arrugar la nariz con vergüenza. En ese momento, el miedo por su hijo, sus resentimientos acumulados y su impotencia ante la situación se habían fusionado en un cóctel tóxico que había vomitado a su mujer, la mujer que ahora luchaba por la vida de su hija. El señor Crane. Silas se estremeció y levantó la cabeza. Delante de él estaba la doctora Seltzer, una mujer bajita con canas prematuras en el pelo oscuro y mirada penetrante. Su bata médica estaba ligeramente arrugada y su rostro mostraba el cansancio de horas de duro trabajo. ¿Cómo están?, le temblaba la voz. ¿Adeline? ¿El bebé? Están bien, contestó el doctor Seltzer. Tiene una hija sana, de 1,5 kilos, un poco menos de lo normal para su fecha de parto, pero todas sus constantes vitales son estables. El alivio invadió a Silas en una oleada tan fuerte que por un momento perdió la capacidad de hablar. Solo ahora se dio cuenta de lo asustado que había estado. ¿Puedo verlos? Por fin habló. Sé que me he comportado inapropiadamente, pero quiero disculparme. Te debo una disculpa. La doctora Seltzer no tenía prisa por responder. En lugar de eso, se sentó en la silla junto a él, manteniendo una distancia profesional. Antes de que se dirija a ellos, señor Crane, me gustaría hablar con usted. Algo en su tono hizo que Silas se pusiera tenso. ¿Qué pasa? Usted dijo que estaban bien. Físicamente, sí, asintió el médico. Pero hay otros aspectos de su salud que me preocupan. En particular, el estado emocional de su esposa. Silas tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No pretendía decir esas cosas. Estaba asustado y bajo presión mostraste tu verdadera naturaleza, terminó el doctor Seltzer tranquilamente por él. Es en tiempos de crisis cuando se revela el verdadero carácter de uno, señor Crane. Sus palabras dieron en el blanco. Silas quiso objetar, decir que no era cierto, que él no era esa clase de hombre. Pero las imágenes de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Cómo se había alejado de Adeline, cómo se había llenado de amargura y envidia por su éxito, cómo había descargado su frustración con ella. «Sabe», continuó el doctor Seltzer, mirando por encima de su cabeza, «no es la primera vez que presencio una escena como esta. El parto es un momento de gran vulnerabilidad para una mujer, y algunos hombres utilizan ese momento para afirmar su poder, para sentir el control que sienten que les falta». Silas bajó los ojos, incapaz de resistir su penetrante mirada. No intentaba controlarla, solo tenía miedo, terminó el doctor Seltzer. Miedo de fracasar como padre, miedo de que su mujer fuera demasiado autosuficiente y no le necesitara, miedo de que un hijo solo aumentara la distancia entre ustedes. ¿Cómo podía leer su mente con tanta precisión? Silas levantó la vista y se encontró con sus ojos marrones, que no contenían ningún juicio, solo comprensión y una profunda tristeza. «¿Dónde? Tengo mucha experiencia con parejas, señor Crane», sonrió ligeramente. «Y los he observado a usted y a Adeline en las recepciones. He visto la tensión entre ustedes. He visto cómo la mira a ella, como si fuera algo que se le escapa cada día». Silas guardó silencio. Aquella mujer, casi una desconocida, había visto lo que él tanto se había esforzado por ocultar, incluso a sí mismo. «Pero hay algo más», continuó la doctora Seltzer, y su voz cambió, volviéndose más personal.
Hay algo que tengo que decirle, no como médico, sino como ser humano. Hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. No me recuerdas, ¿verdad? Silas frunció el ceño, tratando de encontrarle sentido a la pregunta. ¿Nos conocemos? ¿Antes de la fiesta de Adeline? No, la doctora negó con la cabeza. Pero usted conocía a mi hermana, Naomi Seltzer, hace 10 años en Stanford. El nombre golpeó a Silas como un golpe físico. Naomi. Recuerdos enterrados bajo años de cuidadoso olvido afloraron de repente con una claridad aterradora. Naomi Seltzer era una chica tranquila y frágil, con las manos gráciles de una pianista y grandes ojos marrones como los de su hermana. Se conocieron en una fiesta universitaria cuando Silas estaba en la cima de su carrera deportiva, una estrella del fútbol en ascenso cuyo futuro parecía impecable. Su romance fue breve pero intenso. Naomi lo adoraba, lo miraba con los mismos ojos de admiración con los que más tarde lo miraría Adelina. Pero a diferencia de Adelina, Noemí no encajaba en su estilo de vida ni en sus planes de futuro. Era demasiado callada, demasiado seria, demasiado ordinaria para una estrella deportiva en ascenso, y además estaba embarazada, dijo Silas en voz baja, apenas audible. El doctor Seltzer asintió. Sí, en la 6ª semana, cuando por fin decidió contárselo. Silas recordó aquella conversación en su piso de alquiler cerca del campus, cómo la noticia se le había venido encima como el techo de un edificio, cómo el pánico le oprimió la garganta al imaginar lo que pasaría con su carrera si se convertía en padre a los 20 años. Era joven, susurró como excusándose. Asustado. Ella también lo estaba. La voz del doctor Seltzer seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. 19 años, segundo curso de medicina, toda la vida por delante, y un embarazo que podía cambiarlo todo. Silas cerró los ojos, dolorosamente consciente de hacia dónde se dirigía esta conversación. Le dije que no estaba preparado para ser padre, que arruinaría mi carrera. Hiciste algo más que decírselo, lo miró directamente el doctor Seltzer. Insististe en el aborto. Dijiste que si se quedaba con el bebé, no tendrías nada que ver con ella, que encontrarías la forma de desmentir la paternidad. Aquellas palabras pronunciadas por un desconocido en el pasillo estéril de un hospital 10 años después sonaban horribles, pero lo peor era que Silas las había dicho de verdad, y más. Había amenazado, presionado, manipulado, hecho todo lo posible para que Naomi se deshiciera de su embarazo no deseado. Ella hizo lo que tú querías que hiciera, continuó el doctor Seltzer. Fue sola a la clínica porque usted estaba demasiado ocupado preparándose para un partido importante, y después de la intervención ni siquiera la llamaste para ver cómo estaba. A Silas no le salía una palabra. La vergüenza, tan intensa que creía que iba a asfixiarse, lo abrumaba. ¿Qué quieres de mí? Se le escapó por fin. Una disculpa. Han pasado 10 años. Yo era otro hombre. ¿Lo eras? El doctor Seltzer se inclinó más cerca. La historia tiene una forma de repetirse, señor Crane. En ese entonces, usted eligió su carrera por sobre la responsabilidad. Hoy acusa a su esposa de hacer lo mismo. El contraste era tan obvio, tan doloroso, que Silas sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Lo que le dije a Adeline estuvo mal, sé que lo estuvo. Pero tú lo crees, dijo el doctor Seltzer con firmeza. Crees que una mujer debe sacrificar su ambición por su familia, pero no te exiges ese sacrificio a ti misma. La hipocresía es una base peligrosa para una relación familiar, señor Crane. Silas quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Realmente creía que Adeline debía anteponer la familia a su carrera, y realmente no se aplicaba el mismo estándar a sí mismo. ¿Qué le ha pasado?, preguntó en voz baja. A Naomi. El rostro del doctor Seltzer se suavizó.
Hubo complicaciones por el aborto, una infección que no se diagnosticó de inmediato. Cuando Naomi llegó al hospital ya había ido demasiado lejos. Le extirparon el útero, a los 19 años. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Recordó a la amable y soñadora Naomi, que a menudo hablaba de cómo quería formar una gran familia algún día. No lo sabía, susurró, dándose cuenta de la banalidad de las palabras. Claro que no lo sabías, asintió el doctor Seltzer. Desapareciste de su vida. Cambiaste de número de teléfono. Dejaste de aparecer en lugares donde podrías haberla conocido. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, preguntó, incapaz de levantar la vista. ¿Para castigarme? ¿Para hacerme sentir peor? No. La doctora Seltzer negó con la cabeza. Se lo digo porque la historia no debe repetirse, porque en esa habitación, señaló una puerta al final del pasillo, hay una mujer que te quiere a pesar de todo lo que le has hecho pasar. Una mujer que acaba de dar a luz a tu hija, y tú te encuentras en una encrucijada. Hizo una pausa, dando a las palabras la oportunidad de penetrar más profundamente. Pero hay algo más que debes saber. Adeline sabe lo de Naomi. Silas levantó la vista bruscamente. ¿Qué? ¿Cómo? Se conocieron por casualidad hace 3 años en un acto benéfico para apoyar la investigación de la infertilidad femenina. Naomi trabaja ahora en ese campo. Se pusieron a hablar y Naomi reconoció el apellido de tu mujer. El resto simplemente sucedió. 3 años. Adeline conoció la historia durante 3 años y nunca la mencionó. Nunca la usó como arma en sus discusiones. Nunca lo juzgó. ¿Por qué no había dicho nada?, susurró Silas, aturdido por aquel descubrimiento. Pregúntaselo a ella, respondió suavemente el doctor Seltzer. Pero creo que ella creía que usted había cambiado, que el joven que había abdicado de su responsabilidad se había convertido en un hombre capaz de fundar y cuidar una familia. La cuestión es, señor Crane, ¿se ha convertido usted en ese hombre? ¿O sigue siendo ese muchacho asustadizo que solo piensa en sí mismo? Con esas palabras se dirigió a la puerta, dejando a Silas atónito ante lo que había oído. Hablaré con Adeline, dijo el doctor Seltzer dándose la vuelta. Si está lista para verte, volveré. Al quedarse solo, Silas sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todas las excusas cuidadosamente construidas, todos los años de autoengaño, se hicieron añicos ante la simple verdad. Era un hipócrita, exigiendo a Adeline cosas que él mismo nunca había estado dispuesto a dar, acusándola de pecados que él mismo había cometido de forma mucho peor. ¿Cuánto tiempo había pasado? Silas no lo sabía. Pero cuando el doctor Seltzer regresó, ya se había secado las lágrimas y se había enderezado, dispuesto a aceptar cualquier decisión que Adeline tomara. «Quiere verte», dijo el doctor con sencillez. «Pero antes de que entres, hay algo que debo aclararte». Silas se puso en pie, con las rodillas temblorosas. «¿Sí? No te he contado esta historia para castigarte ni para vengarme». Los ojos del doctor Seltzer estaban serios. «Sino porque vi en ti una oportunidad de redención, una oportunidad de ser mejor de lo que eras. No por mí ni por Naomi, sino por tu mujer y tu hija». Silas asintió, sin confiar en su voz. «Y además», añadió, «Adeline no sabe que hablé contigo. La decisión de contarle nuestra conversación es tuya, como lo es la decisión de qué clase de persona quieres ser después». Con esas palabras señaló la puerta de la habitación. «Te están esperando». Adelina ajustó cuidadosamente la manta alrededor del cuerpo dormido de Eleanor, con cuidado de no despertar al bebé. La sala de maternidad estaba anocheciendo lentamente. Las sombras del atardecer se extendían en largas franjas sobre la ventana. Silas estaba sentado junto a ella, en la incómoda silla del hospital, sin apartar los ojos de su hija. «Se parece a ti», dijo en voz baja. «Tiene tu nariz. Es difícil que los recién nacidos vean el parecido con sus padres, pero me gustaría pensar que tiene lo mejor de los dos». Hubo un silencio,
No cómodo, pero tampoco tenso. Era más bien un silencio de espera, como si ambos estuvieran reuniendo sus pensamientos antes de una conversación que no podía posponerse más. Adeline, sobre lo que dije, empezó Silas, pero ella negó con la cabeza. Ahora no, Sai. Estoy demasiado cansada para hablar en serio. Él asintió, dándose cuenta de que ella tenía razón. Después de horas de trabajo, apenas tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos, pero algo en el tono de su voz le hizo estremecerse interiormente, como si ella no solo estuviera aplazando la conversación, sino poniendo un muro invisible pero tangible entre ellos. Por supuesto, le tocó suavemente el brazo. Necesitas descansar. ¿Puedo quedarme esta noche? La enfermera dijo que era posible. Adeline se tapó los ojos. Pueden traer un catre. Yo me encargo. Silas se levantó. Y tú intenta dormir un poco. Mientras él salía por la puerta, Adeline se permitió respirar hondo. El dolor de las palabras de Silas aún persistía en algún lugar profundo de su interior, mezclado con el malestar físico del parto. Ni siquiera estás capacitada para ser madre. Su voz resonó en ella en cuanto cerró los ojos. Pero ahora, mirando a su hija que dormía plácidamente, Adeline sabía que ya no podía permitirse el lujo de ahogarse en aquel dolor. Por el bien de Eleanor, tenía que encontrar la fuerza para salvar su matrimonio o empezar de nuevo. Estaba sola. Silas regresó con una enfermera que preparó rápidamente un pequeño catre en un rincón de la habitación. «Llame si necesita algo», dijo, comprobando la vía de Adeline. «Y enhorabuena a los dos. Tenéis una niña maravillosa». Cuando la puerta se cerró tras ella, la habitación volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por la respiración tranquila de Eleanor y los sonidos apagados del hospital procedentes del pasillo. «¿Sabes?», rompió de pronto el silencio Adeline sin abrir los ojos. «Cuando el doctor Seltzer me dijo que querías hablar, estuve a punto de decir que no». Silas contuvo la respiración. Lo habría entendido. Tal vez. Abrió ahora los ojos y lo miró. «Pero no se trata solo de ti, Sai. Se trata de que estoy cansada. Cansada de luchar sola por nuestro matrimonio». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque eran ciertas. «Lo sé», respondió en voz baja. «Y lo lamento más de lo que puedo expresar». «El arrepentimiento no cambia nada», dijo Adeline sin ira, casi indiferente. «Sobre todo cuando viene después». Tartamudeó, sin querer mencionar sus crueles palabras. «Después de haber mostrado mi verdadero yo», terminó Silas por ella. Adeline lo miró fijamente durante un largo momento, como si intentara ver algo detrás de sus palabras. «¿Era ese tu verdadero yo, Sai? A veces creo que ni siquiera sé quién eres en realidad. El hombre con el que me casé era amable, comprensivo, entusiasta. Me miraba como si fuera un milagro». Silas bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada. «Y entonces mi carrera se vino abajo, y todo cambió». «No fue solo eso», dijo Adeline en voz baja. «Los dos cambiamos. Yo me hice más fuerte, más segura de mí misma. Mi carrera ascendió, y en lugar de alegrarte por mi éxito, empezaste a odiarlo». «¿Sabes qué es lo irónico?», continuó Adeline con voz más tranquila. «Parte de la razón por la que estaba tan ansiosa por triunfar era para demostrarte que era digna de tu amor, para que estuvieras orgulloso de mí como yo lo estuve de ti». Aquella confesión pilló desprevenido a Silas. «Nunca necesitaste eso, Adi. Siempre has sido...» «¿Digno?», sonrió con tristeza. «Tal vez, pero no lo he sentido, sobre todo estos últimos meses, cuando me mirabas como si fuera de otra persona, como alguien que te había defraudado». Eleanor se agitó en su cunita y Adeline automáticamente se acercó a ella, acariciando tranquilamente la espalda de la niña. Silas observó el gesto, tan natural y cariñoso, y sintió que se le estrujaba el corazón al darse cuenta de lo ridículas y crueles que eran sus acusaciones. «Sabes, cuando dijiste esas palabras,
Adeline volvió a mirarlo. No fue solo un insulto en caliente. Era el resumen de todo lo que había pasado entre nosotros durante los últimos años. Tu verdadera actitud hacia mí. Silas negó con la cabeza. No, Adi. Era la voz de mi miedo, no de mi amor. El miedo a ser un fracasado, a no merecer una mujer como tú, de que sería tan mal padre como lo fui. Vaciló. Como había sido... ¿Qué? Adeline frunció el ceño, dándose cuenta de su confusión. Silas respiró hondo. Aquí estaba, el momento de la verdad. ¿Cómo era yo con Naomi Seltzer?, dijo en voz baja. El nombre quedó flotando en el aire entre ellos. Adeline se quedó paralizada, con los ojos abiertos de sorpresa. La doctora Seltzer me lo contó, asintió Silas. Lo que ocurrió hace 10 años, y lo que tú sabes al respecto. Adeline se recostó contra las almohadas. De repente parecía aún más cansada. No pensaba utilizarlo contra ti, Sai, jamás. Lo sé. Se levantó del catre y se acercó cautelosamente a su cama. Por eso estoy tan avergonzada, porque te culpé de algo de lo que yo mismo era 100 veces más culpable. Se arrodilló junto a la cama, sin atreverse a tocarla, pero deseando desesperadamente que comprendiera la profundidad de su remordimiento. Hice que Naomi se deshiciera del bebé, porque no quería sacrificar mi carrera, y luego te acusé a ti del mismo pecado, aunque solo intentabas construir una vida para todos nosotros, por nuestra familia. Adeline guardó silencio, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué no me dejaste cuando te enteraste?, preguntó en voz baja. Adeline guardó silencio durante largo rato, como si buscara la respuesta a aquella pregunta. Porque creí que habías cambiado, que aquel chico asustado que huía de la responsabilidad se había convertido en un hombre capaz de amar y cuidar de verdad. Porque te vi intentarlo, Sai. ¿Cómo luchaste contra tus demonios después del trauma? Y pensé... Respiró hondo. Creí que mi amor bastaría para ayudarte a vencer. Al pronunciar las últimas palabras le tembló la voz y Silas no pudo contenerse más. Tu amor me hizo mejor de lo que era, Adi, pero aún así te he fallado. Sí, no negó lo evidente. Y me duele admitirlo, pero no sé si podré volver a confiar en ti por completo, sobre todo ahora, cuando no solo está en juego mi felicidad, sino también la de Eleanor. Eleanor, como si oyera su nombre, gimoteó suavemente en sueños. Ambos padres se volvieron instintivamente hacia ella, por un momento unidos por una preocupación común. Lo entiendo. Silas miró a su hija con un dolor y un amor que nunca antes había sentido. Y no voy a pedirte que me perdones ahora, solo te pido que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, por ella, para nosotros. Nosotros, se hizo eco Adeline. Ni siquiera estoy seguro de que esa palabra siga significando algo, Sai. Sus palabras dolieron, pero Silas sabía que se las merecía. Lo entiendo, pero sigo creyendo en nosotros, Adi. Creo que podemos arreglar lo que he roto. No eres el único. Adeline negó con la cabeza. Yo también soy responsable. Dejé que nuestra relación se convirtiera en un campo de batalla. Dejé de hablarte de las cosas que de verdad importaban porque era más fácil centrarse en el trabajo que en resolver nuestros problemas. Quiero empezar de nuevo, le dijo, atreviéndose a apretarle ligeramente la mano. No para fingir que el pasado no existía, sino para empezar de verdad un nuevo capítulo. Voy a ir a terapia, Adi. Necesito enfrentarme a mis miedos, a mi culpa. Todas las cosas que he proyectado en ti todos estos años. Adeline lo miró fijamente durante un rato con mirada escrutadora. ¿Hablas en serio? Siempre te negaste incluso a hablar de terapia. Porque era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda, sonrió Silas con tristeza. Otro error en mi larga lista. Ella asintió lentamente. Creo que sería algo bueno, para ti. Para los dos, quizá. El atardecer empezaba a ocultarse tras la ventana del hospital, arrojando una luz cálida y dorada sobre la habitación. El día terminaba, y con él,
un capítulo de su historia común. Mañana comenzaría uno nuevo, con la conciencia de los errores del pasado y la intención de no repetirlos.